Bueno, voy a hacer como un repaso muy rápido de lo que hemos estado viendo. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, pues. Sí. Sí, se ve. Ok, de acuerdo. Bueno, esta unidad 6 es una técnica muy particular que lo que les va a permitir es analizar, bueno, por ahí en la unidad que era la 4, veíamos que una de las formas de evaluar el desempeño transitorio de un sistema lineal era a través de ubicar sus polos, y los polos les iban a dar una idea de cómo se conformaba la respuesta transitoria. Si los polos estaban muy cerca del eje imaginario, esto va a generar que la respuesta generalmente va a ser oscilatoria. Si los polos estaban muy alejados hacia la izquierda del cero, en la parte real negativa, esto iba a generar que el sistema fuera relativamente rápido. Si tenían un polo en la parte derecha del plano complejo, eso les iba a generar un sistema inestable. Y acuérdate que los inestables no los queremos porque son sistemas que no tendrían utilidad. Entonces, queremos que todos los polos estén de la parte izquierda del plano complejo, o sea, parte real negativa, y que estén relativamente a una buena distancia del eje imaginario para que tengan una parte real relativamente grande para que puedan decaer rápidamente y con un bajo amortiguamiento para que no tengan mucho sobregiro. Veíamos también que la respuesta a estado estacionario se asociaba con la ganancia que tuvieran el sistema en lazo abierto, y para eso teníamos las constantes de proporcionalidad, de velocidad y aceleración. Entonces, bueno, los polos eran un elemento clave para saber cómo se iba a comportar el sistema de su forma transitoria. Entonces, el lugar de las raíces es una técnica que les va a permitir visualizar cómo se cambian los polos con respecto de un parámetro, en este caso una ganancia de control. En específico veíamos el caso de un sistema con control proporcional, aunque podría ser otro tipo, simplemente aglomeran la parte que está en el controlador dentro de GDS, aislando solamente un parámetro. En este caso, K es su variable y quieren ver cómo cambian los polos del sistema de lazo cerrado, es decir, las raíces de la ecuación característica del denominador con respecto a este parámetro K. De esta manera ustedes pueden decir, pues, me conviene aumentar la ganancia o no, porque pueden ver la forma en cómo se mueven los polos en el plano complejo. Bueno, cualquiera de estas tres son formas válidas del lugar de las raíces. Otra vez, vamos a analizar las raíces de la ecuación característica, es decir, los polos de lazo cerrado. Entonces, esta técnica se puede aplicar para cualquier polinomio que ustedes quieran analizar, cómo cambian las raíces en función de un parámetro, básicamente. Y la idea es colocarlo de esta manera. La 1 más k, que es la constante, por GDS, igual a 0. Bueno, entonces el lugar de las raíces lo definimos como lo que está marcado en amarillo. Es decir, como una gráfica en el plano complejo donde vamos a ver cómo se mueven las raíces de la acción característica en función de una ganancia de un parámetro de control. Vimos varios ejemplos para motivar esta idea. Vimos también cómo hacerlo en Python. Lo pueden hacer también en MATLAB, es el mismo comando. Y vimos varios ejemplos. Vimos también algunas reglas de cómo graficarlo. Si ustedes lo quieren hacer a mano, también lo pueden hacer. No es difícil, nada más cosa de practicar los pasos. Vimos también cómo hacerlo, les digo, en Python. Y bueno, ahí tenemos varios ejemplos. Vimos varios ejemplos. Ejemplo 1. Vimos el ejemplo 2. Vimos el ejemplo 3. Aquí está el ejemplo 3. Y nos quedamos aquí, que es la parte del diseño de controladores. Okay. La idea es que vamos a incorporar el lugar de las raíces como una etapa dentro del diseño del controlador que me va a permitir ver cómo se mueven los polos del lazo cerrado en función de una ganancia. Okay. Aquí el ejemplo que quiero mostrarles para motivar un poco esto es el siguiente. Tienen este sistema en lazo abierto. Es un sistema que simula un manipulador de un rayo láser
y vamos a poner un control proporcional. ¿Ok? Esta es la planta. ¿Ok? Y en este caso, tau 1 y tau 2 es 0.2. Si ustedes se fijan, aquí GDS lo podrían expresar también así como 1 entre tau 1, tau 2, S, tau 2. ¿Ok? Y esto sería igual a 1 entre, aquí sería 0.02, S más 1 entre 0.1, S más 1 entre 0.2. Si no me equivoco, 0.02 debe ser 50. Y aquí abajo les quedaría S más 10, S más 5. No me equivoco. ¿Sale? Y entonces vamos a colocar la planta bajo un control proporcional. Aquí sería S más 10, S más 5. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la planta tiene polos en 0, menos 5 y menos 10. ¿Sale? Ok. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos eventualmente que el error de estado estable sea menor a 0.1 para una rampa y que la respuesta transitoria sea tan rápido como sea posible. ¿Ok? Entonces quiero que en estado estacionario para una rampa el error sea menor a 0.1. Fíjense que el sistema que ya tenemos aquí es del tipo 1 porque tiene un polo en el origen. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que no vamos a tener error de estado estacionario para un escalón, porque ya tiene acción integral. Entonces, el error de estado estacionario sí lo podemos moldear para una rampa. Entonces, queremos que sea menor a 0.1. ¿Okay? Ok, ¿sale? Entonces tenemos estos dos requerimientos. El error de estado estacionario menor a 0.1 y la respuesta transitoria tan rápida como sea posible. Bueno, aquí ya lo tengo. Ok, entonces la respuesta en estado estacionario para una rampa es, en este caso, 1 entre la constante de velocidad y la constante de velocidad sería S por L de S. Y todo esto dijimos que era la planta de lazo abierto. Entonces todo esto es L de S. ¿Ok? Entonces aquí KB, entonces cancelamos este con este. Y si se fijan, al final lo que me va a quedar es que
La constante de velocidad es la ganancia de control. Y entonces yo quiero que esta ganancia sea, aquí A es igual a 1, y entonces yo lo que quiero es que aquí les va a quedar que K debe ser mayor a 10. Entonces yo necesito que la ganancia sea mayor a 10 para conseguir mi objetivo en estado estacionario. ¿Sale? Entonces ahí ya tengo una primera restricción. Yo necesito una ganancia mayor a 10. Ahora, ¿cómo se va a mover la respuesta transitoria? Bueno, necesito evaluar, en este caso, el lugar de las raíces con respecto de K. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a definir, como tengo un 50 arriba, esa es la ecuación característica, ¿sale? Ok. Entonces, lo que voy a hacer es que todo esto, este 50K lo voy a definir como una ganancia, porque acuérdense que lo que decíamos es que el lugar de las raíces lo grafico con respecto de cuando los polinomios son mónicos. Entonces, necesito definir esto como una nueva ganancia. Y lo que voy a hacer es graficar el lugar de las raíces para esto. ¿Sale? En este caso, fíjense, acuérdense, lo que primero que tenemos que hacer es identificar el orden del numerador y del denominador. El orden del numerador no hay ceros, entonces m es igual a 0. Tengo 3 polos, entonces n es igual a 3. Y voy a tener n menos m asíntotas, entonces voy a tener 3 asíntotas. ¿Sale? Entonces, las asíntotas, lo primero que tengo que hacer es generar, a partir de donde se grafican, y esos son el centroide. ¿Ok? ¿Ok? Y lo que necesitamos generar son los ángulos. A ver, ¿hasta aquí tienen dudas, chicos? Yo, profe, con los ángulos, Dígame, ¿qué duda? ¿cómo los obtuvimos? A ver, acuérdense que ahí definimos ciertas reglas para graficar los ángulos. Déjenme, me voy a regresar. Hay una formulita ahí, Carlos. Ujú. Vamos a regresar. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos a ver, aquí estamos. Es esta de aquí, Carlos. En el paso 3, las asíntotas se grafican a partir de un centro que se llama centroide, y aquí es el valor alfa, y los ángulos se trazan con respecto del eje real, y esta es la fórmula que tienen. El 180 más 360, L menos 1, N menos M, donde este L va desde 1 hasta N menos M. Okay. Entonces, en el caso tenemos 3, N menos M es 3, entonces L igual a 1, L igual a 2 y L igual a 3. ¿Sí? Nada más hay que correr el índice ahí. Ok, ¿Sí? entendido. Sí, muchas gracias. A ver, entonces vamos de regreso. Entonces, esto me va a generar, esto si se fijan, el primero es para L igual a 1, para L igual a 2 y para L igual a 3. Acuérdense que, bueno, aquí lo voy a poner aquí abajo. Esto les queda, phi de L es igual a 180 más 360 L menos 1 entre N menos M. ¿Sale? Ok, entonces aquí el centroide es a partir de menos 5 y tengo tres ángulos, 60, 180 y 300. Bueno, déjenme, voy para acá. Entonces, esto me va a generar
estos tres asíntotas. Esta es la primera, la que está aquí arriba, es la de 60, la de 180 y la de 300 grados. Entonces, aquí hay 60 grados. Ah, bueno, aquí 60 grados. Y luego aquí hay 180. Y aquí tenemos los 300 grados. ¿Sale? En el eje real, fíjense que tenemos que graficar y tenemos 3 puntos. El polo en -10, en -5 y en 0. El primer trazo, dividimos el eje real con tantos segmentos, nos definen los polos y los ceros. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4 segmentos. El primero sí pertenece porque volteamos al lado derecho y hay 3. Entonces, este primer segmento sí. Este segmento aquí no, porque volteamos a la derecha y sumamos 2. Este de aquí sí, porque volteamos a la derecha y hay 1. Y este último, pues no, porque volteamos a la derecha y no hay nada. Entonces, vamos a tener básicamente 3 ramas que se van a mover hacia las asíntotas. A la de 60, a la de 180 y a la de 300. Esto va a generar que forzosamente voy a tener un cruce con el eje imaginario. Aquí. Y aquí tengo otro cruce con el eje imaginario. ¿Sale? Este cruce con el eje imaginario lo puedo calcular al sustituir S igual a J omega en la ecuación característica. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Sale? Fíjense que la ecuación característica... Aquí está. ¿Sale? Esta, la ecuación característica, la podríamos escribir como S más 10, S más 5, más 50K igual a 0. Esto quiere decir, aquí tendríamos S cúbica más 15 S cuadrada más 50S más 50K igual a 0. ¿Sale? En este caso vamos a sustituir S por J omega y con eso vamos a poder encontrar estos cruces, el cruce con el eje imaginario. Sí, fíjense, aquí es como si tuviéramos S cúbica, S cuadrada, aquí es S y ya. ¿Sale? Entonces, al sustituir, esto les va a quedar una ecuación donde tienen parte real, parte imaginaria, junto a las partes imaginarias y junto las partes reales. Entonces, aquí, si se fijan, esta es la ecuación de la parte real. Y esta es la ecuación de la parte imaginaria. Ambas tienen que ser iguales a 0 porque del lado derecho hay 0. ¿Ok? Y al final, esto es lo que les va a quedar al despejar. Tienen 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que es la ganancia y la frecuencia. Y entonces les queda que necesitan una ganancia de 15 y que con esa ganancia de 15 llegarían a una frecuencia de 7.071 radianes sobre segundo. Entonces, el cruce lo van a obtener en 7.071. ¿Ok? El punto de rompimiento, que es donde está este punto, que está aquí, lo pueden encontrar a través de, bueno, eso también lo veíamos con las reglas de graficación, al calcular las raíces de esta ecuación, y eso les va a dar menos 2.11, y pueden calcular la ganancia para cuál tiene una raíz en menos 2.11, y eso les da aquí. Fíjense que esto lo que les dice es que al momento de llegar a la ganancia de 15, las raíces dejan de ser estables y se vuelven inestables. Pero yo tenía una condición de que yo necesito la ganancia mayor a 10 para mi condición de estado estacionario. Entonces, si yo pongo la ganancia de 10 a 15, que sería mi intervalo válido, si yo muevo hacia 15, me voy a hacer con menor amortiguamiento. Entonces, no me conviene ir arriba de 10, básicamente. Porque aquí la gráfica me muestra que entre más se acerque hacia 15, el amortiguamiento se hace más pequeño porque se acercan las raíces al eje imaginario. Entonces, entre más
se acerque la ganancia 15, menor amortiguamiento tendrá el sistema en lazo cerrado. ¿Esto a qué me lleva? A que pues, lo mejor es generar una ganancia, en este caso, de 10. ¿Ok? Y esto cumple la condición de estado estacionario. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de hacerlo en Colab. Entonces, el ejemplo. A ver, entonces déjenme. A ver, todos por favor traten de ingresar aquí. Ok, le vamos a poner pip, install, control. Vamos a instalar la librería de herramientas de control. A ver, ¿ya están ahí? Sí, profesor. Los demás, por favor, necesito que estén ahí. Listo, profe. ¿Cómo se llama el archivo, profe? Perdón, es que fui al baño. Ah, no, hay que correr directamente Colab desde cero. Ah, ok, Vamos ok. a hacer el ejemplo. Lo vamos a hacer, ok. Yo creí que estaba en No. la de Júpiter. Y aquí vamos a correr. Ay, no me acuerdo si es así. A ver si es así, no me acuerdo si es así. Ok, y vamos a importar también. Ok. Ok. A ver, ahí van. Son esos dos que les pido ejecutar. Para instalar la librería de control en Colab y después para descargar las librerías de Python. Listo. ¿Sale? A ver, entonces ahí va. Ya que tenemos esto, vamos a generar G. Función de transferencia, esto es 1. Y dijimos que la función de transferencia era 1, 15S. No, era S cúbica más 15S cuadrada más 50S y 0. Okay. Y a ver, creo que así debe jalar nada más. Ahí está. Déjame ver qué era. Así está bien. Aquí les aparece lo que es el lugar de las raíces. Que se fijan es lo que habíamos graficado. ¿Sale? ¿Sí les dio la gráfica? Si la quieren hacer un poquito más grande, acuérdense que lo que pueden hacer es ponerle aquí figure, fixed size. Aquí lo pueden hacer de 10,10 para que se los haga más grande. Y déjenme ver, aquí le podemos hacer. Por aquí ya no me lo. Aquí, ahí está. ¿Pudiera regresar nomás a la instrucción, profe, para Sí, poderla? nada más para que no me entregue nada de salida. Por si, pues, sí.
Ahí está ya. ¿Sí pudieron? Esa es la gráfica del lugar de raíz. Ahorita lo que vamos a hacer es generar para ganancia 10 el sistema de enlace cerrado y graficar la respuesta al escalón. A ver, no sé si pudieron. Ya casi. Sí, profe. Que si se fijan es lo mismo que teníamos acá, ¿no? Acá en las notas. Que era esta gráfica de aquí. Listo. Ok. Bueno, vamos a calcular el sistema enlazo cerrado y vamos a graficar la respuesta al escalón. Entonces aquí, ponerle más código. Vamos a ponerle aquí la ganancia que queremos, que es de 10. Aquí vamos a poner. Si quieren, esto es LDS. Entonces aquí le vamos a poner K igual a 10. Ok. Ahí ya tenemos LDS. Vamos a calcular el lazo cerrado, que esto lo hacemos con feedback. Y nada más le ponemos L. Y ya. Porque automáticamente me toma la retroalimentación negativa. Entonces ya tengo el lazo cerrado. Entonces ahora voy a calcular el vector de tiempo. Vamos a graficar de 0 a 10 segundos y vamos a tomar 1000 valores. Y vamos a calcular el comando step para calcular la respuesta al escalón. Y aquí le ponemos h, t. Y después vamos a calcular ok, según yo ahí está. Perdón, aquí creo que me falta X. Me pide la condición inicial, sí, cierto. Aquí es 0. Esto va a ser, déjame ver si es 0,0. Ok. A ver, me falta la condición inicial. Esto es 0,0, son 3 ceros. A ver, déjame nada más checar aquí el comando la sintaxis. Sí, es que dice que supuestamente no hay condiciones iniciales igual a 0 o algo así. A ver, espérenme. A ver, vamos a checar aquí. System T y X0. Ya, pues sí, estaría bien.
ver, más déjame ver, entonces puedo hacerlo con Lindsay. A ver. Nada más aquí checar que esté generando bien esto. Sí, está bien. A ver, déjame aquí nada más. Ponerle mejor aquí en LSIM. Caray, ¿por qué le está tomando eso? 3,1. A ver. ¿Pero por qué me la da 1000? Aquí ya. Ese es LSIM. Ok, ya. Ok, a ver. Ahí está. Ok. Aguántenme aquí, nada más que ponerle más tiempo. Ahí está ya. Ahí está. Fíjense cómo la respuesta, de hecho, es bastante plana, o sea, no tiene prácticamente amortiguamiento, digo, perdón, sobretiro. Y pues funciona bastante bien. Si nosotros incrementamos la ganancia, por ejemplo, fíjense, si la aumentamos a 14, esto ya les va a dar caray, no, pues prácticamente no nos hace nada. S cúbica más 15 cuadrado más 50S. Ya. Perdón. Aquí me falta incluir un 50, ya.
Por eso no me generaba. Ahora sí. Ok, ya. Ahí está. Aquí está ya la respuesta. Sí, me faltaba incluir el 50 aquí, que era la parte que... Déjenme ver. ¿Dónde estaba? Este de aquí. Okay. Ahí está. Entonces aquí se fijan, la respuesta es muy o sea, bastante oscilatoria, pero eventualmente se estabiliza. Y lo que podemos checar también es lo del error con respecto de la rampa. Aquí en lugar de... Ajá. Vamos a ponerle aquí un subplot. 2,1,1. Aquí esté. plt.subplot 2,1,2. Y aquí le ponemos YR. Y podemos poner TR. Y le podemos poner en rojo. Y esto lo podemos poner en azul. Aquí se ve, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que la referencia y la diferencia es muy chiquita porque queremos que el error sea menor a 0.1. De hecho, podemos calcular el error, que esto sería la U menos Y. Y podemos calcular el último. Y aquí podemos ver cuánto es. Ah, perdón, aquí es YR. Es 0.1, si se fijan. Aquí está, ese es el error. Aquí quieren ponerle. Aquí está, error estado estacionario en una rampa, 0.1, que era lo que queríamos. ¿Sale? A ver, no sé si... Esta sería la respuesta al escalón y la respuesta para la rampa. A ver, no sé si lo pueden ejecutar. Pero, A ver, muchachos, ¿pudieron? espere, profe.
Muchachos, ¿ya? Sí, profesor. Voy a dejar abierto esto porque ahorita que hagamos los ejemplos de la tarea, quiero poder regresar aquí y que lo vean en simulación. Entonces, vamos a ver. Dentro de los ejemplos bueno, de la tarea, déjenme hacer el primero. Vamos a empezar con el 6.2. ¿Ok? Y vamos a ponerlos acá en... Ok. Entonces aquí le vamos a poner problemas de 6.2. Dibujar o dibuje el lugar de las raíces para el sistema ok. En este caso, la planta es S más 4, S más 1 al cuadrado. ¿Sale? Ahí estamos. Entonces hay que dibujar el lugar de las raíces con respecto del parámetro K. ¿Sale? Entonces, la ecuación característica, vamos a empezar ahí. Esto es 1 más K, S más 4, S más 1 al cuadrado igual a 0. ¿Sale? Entonces, fíjense, acuérdense, ¿qué tenemos que hacer primero? Definir cuántos ceros tengo. Entonces, existe un 0 en menos 4. Entonces, esto lo que va a hacer es que m es igual a 1. Y voy a tener dos polos en S igual a menos 1. Tienes un polo doble, entonces esto es n igual a 2. Entonces, fíjense, aquí tengo una rama, o n menos m ramas van a infinito. Y m tienden al 0 conforme la ganancia crece. A ver, entonces, aquí tengo la parte imaginaria, aquí tengo la parte real. A ver, entonces, voy a dibujar la ubicación de el polo. El polo es un polo doble, entonces aquí tengo un polo y aquí tengo otro, o sea, tengo un polo doble en menos 1. Y luego tengo un 0 en menos 4, entonces aquí tengo un 0 en menos 4. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que va a pasar?
fíjense, en lugar de las raíces, en el eje real, yo tengo 1, 2, 3 segmentos. Este primero que está limitado por el de -4, si yo volteo a la derecha, tengo que sumar 1. Y luego 2, 3, porque tengo un polo doble. Entonces, este segmento que está aquí, sí va a estar en el lugar de las raíces. Este de aquí en medio, entre el polo y los polos y los ceros, no, porque al voltear a la derecha sumo 2. Y el que sigue, tampoco. Entonces, forzosamente, fíjense que los polos tienen que salir y como una de las ramas va a seguir al 0 y la otra tiende a infinito, lo que tienen que hacer es esto. Y una tiene que ir para acá y la otra para acá. Esto lo que les va a provocar es que va a haber un punto de llegada y un punto de rompimiento en -1. Entonces, este se llama, esto debe ser un punto de llegada. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, aquí yo tengo que esto es GDS, que es el numerador entre el denominador de S. Bueno, el punto de llegada o de rompimiento lo obtienen al resolver la siguiente ecuación. Esto lo muevo para acá. Lo tienen derivada del denominador por el numerador menos denominador por derivada del numerador, igualando a 0. ¿Sale? Entonces vamos a ver, y lo pongo con otro color. El numerador es, bueno, denominador. Aquí entonces, esto sería 2s más 1 que multiplico a s más 4. Y luego denominador, esto sería s más 1 al cuadrado por derivada del numerador, que es, esto es 1. Entonces me va a quedar 2s más 1 por s más 4 menos s más 1 al cuadrado igual a 0. Es lo que tengo que resolver. Y esto me va a quedar, esto si se fijan, esto es 2s cuadrada más, aquí sería 4 más 1 son 5, serían 10s más 4 por 2, 8, menos s cuadrada menos 2s menos 1 igual a 0. Déjenme mover esto que está aquí abajo. Aquí está. Y esto lo que les va a generar es una ecuación que es s cuadrada más, aquí tendrían 10 menos 2 serían 8 s, y aquí serían más 7, ¿verdad? Más 7 igual a 0. Ah, fíjense que aquí está muy fácil porque esto quiere decir que las raíces son están en menos 7 y menos 1, que son exactamente estos dos puntos, menos 1 y menos 7. Entonces, aquí este punto donde se da el rompimiento, esto es menos 7. ¿Ok? A ver, no sé si se entendió. Y aquí, bueno, aquí tienen el punto de menos 1. Sí, que son las raíces de s cuadrada más 8s más 7. A ver, no sé si se entendió. Sí, creo que sí. A ver, vamos a checarlo acá en Python. Entonces,
a poner aquí una casilla. Ok, entonces, G dijimos que era, aquí sería 1,4 y luego aquí sería 1, 2 y aquí es 1. Fíjense, aquí está. ¿Sale? Aquí se ve cómo empieza en -1. Acuérdense que le pueden poner aquí. Vamos a ver acá. Esto es. Xlim y Ylim. Xlim. Podemos ponerlo de -10 a 0. Ya, aquí está. Y entonces aquí está en -7. Exactamente. Y aquí está en -4. ¿Sale? Una pregunta, profesor. Mande. El uso de Python para sistemas de control, ¿usted lo aprendió por su cuenta o fue a cursos o cómo le hizo? Porque, digamos, Leyendo el a mí al manualito menos, este. a mí al menos me sorprende, supongo que obviamente que por el asunto de la investigación tiene que autoaprender usted mismo muchas cosas. Ajá. Pero sí, me sorprende la capacidad de ir de un lugar a otro de usted y de ir sabiendo qué hacer. Entonces, por eso le pregunto. Básicamente, yo lo que hice fue revisar la información que había. O sea, no, generalmente yo utilizaba MATLAB, fue lo que yo estudié, y ahorita con Python, de hecho no es difícil, nada más cosa que se acostumbren un poco a la diferencia de sintaxis, pero yo lo que hice fue hacer una búsqueda de Python control en Google y me dio esta librería y la empecé a utilizar y vi que pues no estaba tan difícil. Pero esa capacidad de autoaprender es lo que también que necesitamos de ustedes. Y hay que pues, chutarse los manualitos o los ejemplos. Sí, ese es el asunto. A ver, no sé si haya dudas de este primero. Bueno, vamos No. a ver el que sigue, que es el B63. Entonces aquí sería. Ok. Dibujar el lugar de las raíces. Para el sistema. Enlazo cerrado. Aquí, vamos a ver. Ok. Este está más rudo. Esto es 1. S más 1. S cuadrada. Es 4S más 5. ¿Sale? Esta es su ecuación característica.
Fíjense que este polinomio de aquí, s cuadrada más 4s más 5, ustedes lo pueden escribir de esta manera. Lo pueden escribir como s cuadrada más 4s más 4 más 1. Y esto lo pueden escribir como s más 2 al cuadrado más 1. No sé si están de acuerdo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué me sirve? Porque aquí pueden ver que aquí las raíces van a ser complejas conjugadas, con parte real en menos 2 y con parte imaginaria en más menos j. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, m, acuérdense que m es el número de de ceros, eso es 0. No hay ceros. Luego, n es igual a 3, porque tenemos 3 polos. ¿Y los polos dónde están? Ah, perdón, no, aquí es 4. N es igual a 4, porque tengo 4, perdón. Tengo en 0, en menos 1 y un par de complejos conjugados en menos 2 más menos j. ¿Sale? Entonces voy a tener 4 asíntotas porque son n menos m. ¿Ok? Ahora, el centroide de las asíntotas va a estar en la suma de polos menos la suma de ceros entre n menos m. Entonces aquí sería 0 menos 1 menos 2 más j menos 2 menos j entre 4. ¿Esto cuánto les da? Se cancela la parte imaginaria, entonces les queda menos 4 menos 1 menos 5 cuartos. Entonces esto es menos 1.25. Y los ángulos los voy a tener para L igual a 1, para L igual a 2, para L igual a 3 y para L igual a 4. Entonces aquí les queda phi de 1 serían simplemente 180 entre 4. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto? A 45. Luego phi 2 va a ser 180 más 360 entre 4. Esto les queda 135 grados. Sí, ¿no? ¿Me ayudan ahí, por favor? Sí, profe, 135. Sí, ¿verdad? Ok, y luego phi de 3, esto es 180 más 2 por 360 entre 4. Entonces sería 2 por 360 más 180. Y esto les da 225, ¿no? Y el último es 180 grados más 3 por 360 entre 4 todo. Y entonces esto les va a dar... ¿315? ¡Ip! Ok, listo. Déjenme mover esto. Ok,
Entonces, aquí vamos a poner, esta es la parte imaginaria, esta es la parte real, tengo el 0, y vamos a escribirlos aquí. Voy a escribir los polos, aquí tengo un polo en 0, tengo otro en, vamos a poner aquí, -1, y tengo en -2, -3, más menos j. Entonces aquí le voy a poner, aquí tengo j, tengo -j. Listo. Fíjense. Ahora, en lugar de las raíces sobre el eje real, tengo aquí 1, 2, 3 segmentos, ¿sale? Acuérdense que lo tienen que dividir por número de polos y ceros. Entonces, este de aquí no pertenece porque aquí a la derecha hay 2. Entonces, no. Este de aquí sí. Y este a la derecha ya no. ¿Sale? Ahora, tengo que graficar las asíntotas. Entonces, las asíntotas las voy a poner aquí con un color amarillo. Entonces, las asíntotas van de menos 1.25. Entonces, parten de aquí y van a partir con un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí más o menos... Vamos a poner aquí, más o menos ahí. Sí, 45. Y luego... Perdón, se me fue. Aquí hay 45 grados. Y luego tengo otra asíntota que va aquí a 135. Y luego tengo otra asíntota acá. Que va a 225 y esta otra que va... Listo. A 315. Entonces, a ver. Aquí tengo, la idea es que aquí haya 45 grados. Aquí haya 135. Aquí hay 225. Y aquí hay 315. Ok. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, de aquí. Lo que va a pasar en este caso es que van a tener un punto de rompimiento aquí y aquí van a moverse hacia la asíntota que está hacia arriba y la asíntota que está hacia acá abajo. ¿Vale? Entonces van a ir así. Y este polo tiene que seguir esta asíntota. Y este polo va a seguir esta otra asíntota. Entonces ustedes se van a ir de aquí. Voy a marcarlo más. ¿Sale? Este cruce con el eje imaginario lo podemos calcular al momento de sustituir en la ecuación característica S por J omega. ¿Ok? Eso lo podemos calcular. Y también podemos calcular el punto de rompimiento igual que lo hicimos en el caso anterior. ¿Sale? A ver, vamos a calcular el cruce con el eje imaginario. A ver. A ver. Regreso aquí. Esto. Ay. Vamos a no. La ecuación característica. Dije que era 1 más K S más 1 S cuadrada más 4S más 5. Fíjense que esto es igual a 1 más, aquí sería
S cuadrada más S, factor de S cuadrada más 4S más 5. Voy a expresar el denominador, el polinomio. Aquí, si se fijan, al momento que multiplican, esto les va a quedar S cuarta más 4S cúbica más 5S más S cúbica más 4S cuadrada más 5S. Entonces esto va a ser igual a 1 más. Fíjense que aquí les va a quedar S cuarta. Y luego lo que tiene cubo, aquí está esto, sería 5S cúbica más lo que tiene aquí, perdón, aquí es S cuadrada aquí. Porque es S cuadrada. Sí, entonces S cuadrada, tengo aquí esta y esta. Entonces sería más 9S cuadrada más 5S es igual a 0. ¿Ok? Entonces, al momento de multiplicar este denominador y pasarlo del otro lado, eso me queda S cuarta más 5S cúbica más 9S cuadrada más 5S más K es igual a 0. ¿Sale? Entonces, para encontrar el cruce con el eje imaginario, sustituimos S igual a J omega. Y entonces me queda J omega a la cuarta más 5J omega al cubo más 9J omega cuadrado más 5J omega más K igual a 0. Entonces esto me va a dar menos omega a la cuarta menos 5J omega cúbica menos 9 omega al cuadrado más 5J omega más K igual a 0. Y fíjense que aquí les van a quedar dos ecuaciones para la parte real y la parte imaginaria. La parte real me va a quedar menos omega cuarta menos 9 omega cuadrada más K igual a 0. Y de la parte imaginaria les va a quedar menos 5 omega cúbico más 5 omega igual a 0. Fíjense, de aquí les va a quedar, les queda que 5 omega, factor de, vamos a poner menos, omega al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, aquí, si se fijan, de la primera les va a quedar que omega al cuadrado es igual a 1, es decir, omega es igual a más, en este caso, sí, 1 radián sobre segundo. Y de aquí pueden sustituir y les quedaría que K es igual a omega cuarta más 9 omega al cuadrado y esto les va a quedar a, pues les queda a 10. Entonces, en la ganancia igual a 10 es que ustedes tienen el cruce y lo van a encontrar a la frecuencia de 1 radián. A ver, entonces me regreso. Ya, entonces aquí déjenme. Entonces aquí sí hace esto, pero entonces va a ir en 1. Va cruzando aquí. Entonces aquí este cruce lo obtienen en la ganancia de 1, digo en la frecuencia de 1, y la ganancia es de 10. ¿Ok? Entonces, entre 0 y 10 el sistema es estable. A partir de 10 el sistema se vuelve inestable.
Y aquí podemos ver la ecuación característica. 1,595. ¿Ok? ¿Sale? Vamos a hacerlo en Python. Vamos a ponerle aquí. Ah, no, perdón, no, de texto no. Necesito código. ¿Okay? En este caso, aquí sería 1. Y queremos 5. Es 1, 5, 9, 5, 0. Oh. Ah, pues ahí está. Entonces, si quieren, déjenme hacerlo aquí. Exacto, aquí le podemos poner desde 2. ¿Sale? Si se fijan, exactamente es la gráfica que les mostraba. Aquí están los polos complejos, salen y se van las asíntotas, y estos siguen, las asíntotas de aquí las siguen en 1. A ver, si quieren la vamos a hacer un poquito más grande. Ok, ¿sale? Ahí lo pueden ver. En fin, bueno, les mostraba aquí la que tenía yo. ¿Sale? Pues no sé si tuvieran alguna pregunta del material, de lo que hemos estado viendo. Yo, profe. Vale. Bueno, me gustaría preguntarle cómo es que sabemos cómo se va a trazar las curvas en las que están guiadas por las asíntotas. Acuérdate que los polos, cada polo tiene que seguir una asíntota. Entonces, la asíntota más cercana al polo es la que va a seguir. Ok. ¿Sí? Y por ejemplo, la curva de la derecha y del ejemplo de ahorita. Ajá. Aquí, como tienes que, en lugar de las raíces entre -1 y 0, bueno, perdón, que ese segmento está en lugar de las raíces, y como las ramas parten de los polos, forzosamente se tienen que ir encontrando y eventualmente tienen que chocar, no hay manera, porque tiene que salir de aquí y la otra tiene que salir de acá. Entonces, empiezan en K igual a 0 y en K igual a 0. Entonces, tienen que chocar y eventualmente tienen que seguir una para una asíntota y otra para otra asíntota. Igual aquí, parten de K igual a 0 aquí. Y aquí sería en K igual a 10, es este cruce con el eje imaginario. Ok, profe. ¿Sí? En el libro vienen muchos ejemplos, si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje, pero vienen muchos ejemplos en el libro. Por favor, repásenme esto, el examen es de 2 a 4 mañana. No sé si hubiera otra duda aparte de lo de Alan. ¿No? Creo que no. Bueno, pues si no hay, entonces digamos que el examen lo tienen mañana de 2 a 4 en Didactic. La siguiente clase la tendríamos el martes. Y prácticamente sería ya la última semana de clases antes de ya terminar para lo del ordinario. ¿Ok? Sale, Ok. profe. Bueno, mucha suerte mañana.
Entonces, déjenme ver, ya lo detuve. Gracias. Sale, nos vemos. Hasta mañana.